Dicen que las mayores revoluciones empiezan en laboratorios gigantes, rodeadas de científicos y millones de dólares. Pero esta historia demuestra justo lo contrario. Porque el hombre que acabaría construyendo la empresa más importante de la inteligencia artificial comenzó fregando platos, limpiando baños y tratando de sobrevivir en un país que ni siquiera era el suyo. Hoy, Nvidia vale más que muchas economías enteras. Sus procesadores entrenan inteligencias artificiales, impulsan coches autónomos y están detrás de algunos de los mayores avances tecnológicos del siglo XXI. Pero hubo un tiempo en el que nadie apostaba por ella. Y si una sola decisión hubiera salido mal, probablemente nunca habrías oído ese nombre. Esta es la increíble historia de Jensen Huang, una historia de inmigración, riesgo, fracaso, perseverancia, y de cómo un niño con un futuro incierto terminó cambiando el mundo. Todo comenzó muy lejos de Silicon Valley. En 1963, Jensen Huang nació en Taiwán. Su familia llevaba una vida sencilla, pero el ambiente político de la región era incierto y sus padres soñaban con ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Cuando Jensen todavía era un niño, la familia tomó una decisión enorme: emigrar. Primero viajaron a Tailandia, después, Estados Unidos. Pero el cambio no fue precisamente un cuento de hadas. Debido a un error administrativo, Jensen y su hermano fueron enviados a un internado en Kentucky pensado para jóvenes conflictivos. Ellos no lo eran, simplemente estaban en el lugar equivocado. El ambiente era duro, había peleas casi todos los días y muchos estudiantes arrastraban problemas muy serios. Para un niño tímido que apenas hablaba inglés, aquello era un auténtico campo de batalla. Mientras otros aprendían a jugar al béisbol, Jensen aprendía algo mucho más importante: a no rendirse. Durante aquellos años realizó todo tipo de trabajos. Limpiaba baños, fregaba platos, servía mesas. No era el comienzo que cualquiera imaginaría para uno de los empresarios más influyentes del planeta. Pero hay algo curioso: las personas que pasan por momentos difíciles suelen desarrollar una habilidad muy especial. Aprenden a resolver problemas, y eso terminaría convirtiéndose en su mayor superpoder. Con el tiempo, la familia consiguió estabilizarse. Jensen estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón. Le fascinaban los ordenadores. En aquella época todavía eran enormes, lentos y bastante menos inteligentes que un reloj moderno. Aunque, siendo sinceros, algunos seguían tardando tanto en arrancar que daba tiempo a prepararse un café. Después continuó sus estudios en la Universidad de Stanford, y fue allí donde empezó a comprender algo que muy poca gente veía. Los ordenadores iban a cambiar el mundo, pero todavía les faltaba velocidad, muchísima velocidad. Tras graduarse comenzó a trabajar en empresas tecnológicas como AMD y posteriormente LS y Logic. Era un ingeniero brillante, pero también era inquieto. Veía cómo la informática avanzaba poco a poco, mientras en su cabeza aparecía una pregunta que no conseguía ignorar: ¿y si los ordenadores pudieran hacer millones de cálculos al mismo tiempo? Aquella idea parecía casi ciencia ficción. Sin embargo, Jensen no podía dejar de pensar en ella. A principios de los años 90, mientras muchos fabricantes competían por crear procesadores cada vez más rápidos para tareas generales, él imaginaba algo completamente distinto. Un chip especializado, un cerebro diseñado para trabajar en paralelo. Era una apuesta arriesgada, muy arriesgada, porque significaba competir contra gigantes muchísimo más poderosos. Y además, convencer al mundo de comprar un producto que todavía no sabía que necesitaba. La mayoría habría descartado aquella idea antes de empezar, pero Jensen Huang nunca había elegido el camino fácil, y estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría para siempre la historia de la tecnología. En 1993, Jensen Huang reunió a dos ingenieros con una visión muy parecida a la suya: Chris Malachowski y Curtis Priem. No tenían un edificio espectacular, no tenían inversores haciendo cola, ni siquiera tenían claro si alguien compraría aquello que estaban a punto de crear. Pero sí tenían una idea. Y, a veces, una gran idea vale más que una cuenta bancaria. Los tres se reunieron en un restaurante Denny's de California. Mientras desayunaban, dibujaron sobre papel la empresa que soñaban construir. No había presentaciones elegantes, ni pantallas gigantes, solo tres personas convencidas de que el futuro sería muy diferente.
Aquel día nació Nvidia. El nombre procedía de la palabra latina invidia, relacionada con la envidia. Curiosamente, durante años casi nadie sintió envidia de ellos, porque la empresa estuvo a punto de desaparecer antes incluso de despegar. Su primer gran proyecto fue un fracaso. El chip NV1 pretendía revolucionar los gráficos en los videojuegos. Sobre el papel parecía brillante. En la práctica, fue un desastre. El mercado tomó otro camino. Las ventas fueron decepcionantes. El dinero empezó a agotarse. Los empleados veían cómo la cuenta atrás avanzaba cada semana. Habían invertido casi todo, y el reloj no perdonaba. Jensen llegó a reconocer años después que la empresa estuvo a solo 30 días de quedarse sin efectivo. 30 días. Un solo mes separaba a Nvidia de convertirse en otra startup olvidada. Muchos fundadores habrían buscado vender la empresa, otros habrían despedido a medio equipo, y algunos simplemente se habrían rendido. Pero Jensen hizo justo lo contrario. Reunió a todos, reconoció los errores, y pidió una última oportunidad, no para repetir lo mismo, sino para cambiar completamente de estrategia. Era una decisión desesperada, pero también era la única posible. El equipo empezó prácticamente desde cero. Trabajaban jornadas interminables, dormían poco, vivían con una presión constante. Cada línea de código podía decidir el futuro de la empresa. Cada error costaba tiempo, y el tiempo era precisamente lo que menos tenían. En 1997 llegó el resultado de aquel esfuerzo. La Riva 128. Por fin Nvidia había creado un producto que funcionaba. Los jugadores empezaron a fijarse en aquella pequeña empresa. Los fabricantes de ordenadores también. Y, de repente, el nombre Nvidia comenzó a aparecer donde antes solo había gigantes. Pero Jensen no quería ganar una carrera. Quería cambiar las reglas del juego. Mientras el resto de compañías pensaban únicamente en hacer videojuegos más bonitos, él veía algo mucho más grande. Las tarjetas gráficas no solo servían para mostrar imágenes. Podían resolver miles de operaciones al mismo tiempo. Era una diferencia enorme. Imagina intentar mover una montaña con una sola persona. Ahora imagina hacerlo con miles trabajando a la vez. Eso era exactamente lo que ofrecían las GPU, un ejército de pequeños trabajadores realizando cálculos en paralelo. Durante años, casi nadie entendió aquella visión. Muchos pensaban que Nvidia sería siempre una empresa dedicada únicamente a los videojuegos. Pero Jensen seguía invirtiendo millones en investigación. Era una apuesta arriesgada, porque el beneficio no llegaría al día siguiente, ni al año siguiente, quizá tardaría una década, y aún así continuó. En 2006 llegó otro momento decisivo. Nvidia presentó CUDA. Para la mayoría de la gente, aquello era solo un nombre extraño. Para los científicos y desarrolladores era una revolución silenciosa. Por primera vez podían utilizar las tarjetas gráficas para resolver problemas muchísimo más complejos que mover personajes en una pantalla. Simulaciones médicas, investigación científica, predicción del clima, y, sin saberlo todavía, el primer gran paso hacia la inteligencia artificial moderna. Jensen acababa de sembrar una semilla. El mundo tardaría años en comprender lo que realmente acababa de ocurrir. Durante mucho tiempo, aquella apuesta parecía demasiado adelantada a su época. Las GPU eran cada vez más potentes. CUDA seguía creciendo, pero la mayoría del público continuaba asociando Nvidia únicamente con los videojuegos. Entonces llegó el momento que cambiaría absolutamente todo. La inteligencia artificial comenzó a evolucionar a una velocidad nunca vista. Los investigadores necesitaban cantidades gigantescas de potencia para entrenar modelos capaces de aprender por sí solos. Y descubrieron algo inesperado. Las GPU de Nvidia eran perfectas para ese trabajo. Mientras otras empresas intentaban adaptarse, Nvidia ya llevaba años preparada. Era como haber construido una autopista 10 años antes de que aparecieran los coches. De repente, todos querían recorrer LA, universidades, laboratorios, empresas tecnológicas, y, poco después, prácticamente cualquier compañía relacionada con la inteligencia artificial. Los pedidos empezaron a multiplicarse. El crecimiento fue espectacular. Empresas como OpenAI, gigantes del sector tecnológico y centros de investigación de todo el mundo comenzaron a utilizar procesadores Nvidia para entrenar sistemas cada vez más avanzados.
Lo que había empezado como una pequeña empresa nacida en un restaurante se convirtió en una pieza imprescindible del futuro. Y Jensen Huang seguía siendo el mismo líder cercano que recorría los pasillos hablando con ingenieros y escuchando nuevas ideas. Su inseparable chaqueta de cuero terminó convirtiéndose casi en un símbolo. Porque mientras otros directivos cambiaban de imagen según la moda, él parecía decir algo muy simple. Lo importante no es la chaqueta. Lo importante es lo que eres capaz de construir. Con el paso de los años, Nvidia alcanzó cifras que parecían imposibles. Su valor superó al de empresas históricas. Sus chips comenzaron a impulsar robots, superordenadores, vehículos autónomos y avances científicos que hace solo unas décadas parecían ciencia ficción. Y pensar que todo estuvo a punto de desaparecer por culpa de un primer producto que fracasó. Quizá esa sea la mayor enseñanza de esta historia. El éxito rara vez nace perfecto. Normalmente aparece después de equivocarse. Después de cambiar de dirección. Y después de seguir adelante cuando todo el mundo cree que has perdido. Si te está gustando descubrir las historias que cambiaron la tecnología para siempre, este es el mejor momento para suscribirte a Crónicas Digitales. Aquí no hablamos solo de ordenadores. Hablamos de las personas que se atrevieron a imaginar un mundo diferente. La próxima vez que escuches hablar de inteligencia artificial o veas el logotipo de Nvidia en una noticia, recordarás que detrás de esa empresa no había un multimillonario nacido con todas las oportunidades. Había un niño inmigrante que llegó a un país desconocido, que limpió baños, que fregó platos, que soportó el miedo al fracaso, y que decidió seguir avanzando cuando rendirse parecía la opción más lógica. Porque las mayores revoluciones tecnológicas no empiezan con máquinas. Empiezan con personas. Con alguien que se atreve a hacer una pregunta distinta. Con alguien que acepta fracasar una y otra vez. Y con alguien que, incluso cuando todo parece perdido, sigue creyendo que el futuro todavía puede escribirse. Jensen Huang lo hizo. Y gracias a esa decisión, millones de personas utilizan hoy tecnologías que hace apenas unos años parecían imposibles.